Buenos días, iglesia, que Dios les bendiga muchísimo, muchísimo, muchísimo. Una de las preguntas que nosotros los hijos de Dios nos hacemos constantemente es: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No sé si esa es una de las preguntas que usted se ha hecho desde que conoció a Jesús, pero creo que es una pregunta constante siempre en cada uno de nosotros. ¿Cómo reconozco la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si esa decisión que necesito tomar o esas decisiones me llevan a la voluntad de Dios? Y es que eso depende muchas veces inclusive de la postura o la inclinación doctrinal o teológica que cada uno de nosotros podamos tener. Hay algunos que dicen que Dios nos habla todo el tiempo. Entonces son personas que creen que solamente debemos de tomar decisiones cuando Dios nos habla específicamente. Y otras posturas tienen que ver no solo con que Dios nos habla, sino más bien que dicen que Dios nos da la sabiduría para tomar nuestras propias decisiones. Entonces, ¿usted por cuál se inclina más? ¿Por la 1 o por la 2? ¿Dios le da la sabiduría o Dios le habla? Todos me están dando respuestas y no sé, no sabría decirles. ¿Qué me están diciendo? Otros tenemos la postura, como escuché a algunos de ustedes por ahí, que son ambas. Yo soy de las que creo que Dios nos habla constantemente, nos habla siempre por medio de su palabra, nos habla a través de personas, nos habla a través de situaciones inclusive, y también que Dios nos puede dar la sabiduría para que cada uno de nosotros aprendamos a tomar buenas decisiones, porque las decisiones precisamente tienen que ver con la voluntad de Dios. Y yo creo que en el momento en que llegamos a reconocer esa voluntad, entonces es más fácil poder tomar las decisiones correctas en nuestro diario vivir. Ahora, creo que es importante que lo veamos a la luz de la palabra, así que por favor acompáñenme a Romanos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 2 y nos vamos a adentrar, vamos a profundizar específicamente en ese versículo. Yo lo leo en Nueva Versión Internacional y dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Pero entonces no nos vayamos a la conclusión, empecemos desde el inicio, cuando el apóstol Pablo les dice que el fundamento de nuestra vivencia cristiana, que básicamente está aquí en Romanos capítulo 12, es la transformación de Dios. Ese es el fundamento de nuestra vivencia. Y por eso él le dice a los romanos: ustedes no deben amoldarse al mundo actual. En otras palabras, no deben tomar la forma que el mundo quiere hacer de ustedes. Porque precisamente eso es lo que el enemigo o el mundo o el sistema que no comparte nuestros mismos valores y creencias hace en nosotros, nos moldea. Lo que quiere hacer es deformar la imagen de Dios, como compartí el domingo pasado mi esposo acerca de que estamos hechos a la imagen de Dios y que esa imagen de Dios es santa y por lo tanto nosotros también podemos vivir esa santidad que es hermosa en nuestra vida. Pero aquí por eso Pablo les estaba diciendo: no se amolden al mundo actual, no se dejen deformar, no tomen forma de algo que en realidad ustedes no son, porque ya Cristo les ha transformado. Y cuando nosotros hemos experimentado esa transformación de Dios, entonces ahí es cuando podemos tener una renovación de nuestra mente y conocer ampliamente cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, para nuestra vida. Y por eso quiero preguntarte en esta mañana: ¿quién o qué te ha estado moldeando? Porque todos nosotros, mientras crecemos, mientras vivimos, estamos siendo formados. Y cuando estamos siendo formados, en otras palabras, lo que tenemos son ideas, creencias, pensamientos acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca de los demás. Entonces, si estas ideas y estas creencias
o estos pensamientos están siendo moldeados por el mundo que nos rodea y no por la palabra de Dios, entonces vamos a estar deformados con respecto a la voluntad de Dios que debemos de seguir. Por eso no nos amoldemos, iglesia. Entiendo que vivimos y estamos expuestos en un mundo y que tenemos que ser luz en este mundo, pero exactamente eso, ser luz y no compartir de la oscuridad que el mundo tiene. Por eso no debemos amoldarnos, al contrario, seguir siendo transformados por Dios una y otra vez si es necesario. Hay una transformación inicial, pero hay otras áreas en nuestra vida en donde sí necesitamos y amerita la transformación de Dios en cada uno de nosotros. Y estamos en una transformación constante. Por eso solamente les dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Y esta palabra transformación tiene que ver con la palabra metamorfosis, que es el proceso en donde algo cambia de forma. Nosotros conocemos la metamorfosis, gracias a Dios por la mariposa. Y les quiero contar algo que nos pasó precisamente en estos días. Bueno, ayer mi hija menor, Valeria, fue a una excursión la semana pasada y entonces fueron a un mariposario y le regalaron un capullito. Entonces ella llegó feliz a la casa con su capullito y nos dijeron, esta semana tiene que nacer. Súper bien, pasó toda la semana y nada que nacía la bandida mariposa. Está bien. Hace poco ellos perdieron a una mascotita, entonces ustedes saben, para los niños, para algunos adultos también, pero para los niños es muy difícil una situación así. Entonces cuando yo veía que esta mariposa nada que nacía, yo empecé a preocuparme. Y entonces le dije, Esteban, tenemos que ver qué hacemos, no sé si comprar otro capullo y decir que era ese. O más bien irla preparando para que sepa que bueno, tal vez puede ser una lección de vida y las cosas a veces no salen como nosotros esperamos, pero no quiere decir que no hay esperanza y otro montón de cosas que ya ustedes saben que uno puede decir. La cuestión fue que entonces fuimos a la feria científica que tenían ahí en la escuela y entonces la profesora nos dijo, el lunes nace, nos dijeron ahí que el lunes nace para quienes no les haya nacido todavía la mariposa. Ok, perfecto, entonces estábamos esperando el lunes que naciera la mariposa. Pasa lunes, pasa martes, pasa miércoles, pasa jueves, pasa viernes y esta mamá pensó, voy a botar ese capullo. Sí, tal vez te diga, ¿qué le pasa? Sí, yo ya no sabía ni qué hacer y yo voy a botarlo y lo voy a decir porque ella va... Bueno, se me hizo un mundo el bendito capullo con tal de que mi hija tal vez no sufriera, ¿verdad? Uno como papá quiere tratar de evitarle el dolor a los hijos y bueno, a veces no tiene que ser así, tenemos que exponerlos a ciertos dolores y demás. La cuestión fue que entonces ya cuando yo estaba pensando, bueno, ya el lunes, o sea, mañana, ya yo hablo con ella y vamos a ver qué podemos hacer. Estábamos desayunando y baja Valeria las gradas soplada ayer y baja corriendo y nos dice, mami, papi, nació la mariposa. Y yo dije, no puede ser. Y yo que le había, no es cierto. Lindísimo. Y creo que Dios me habló por medio de esta situación ayer, porque precisamente me quedé reflexionando al respecto, ¿verdad? Mi hija enseñándome a mí más bien de fe y esperanza, pero ella decía, no, mami, ahorita nace. Y yo, ay, Señor. Y reflexioné por un momento en eso. Y una de las cosas que he entendido, pero que también ayer fue como Dios volviendo a recordarme otra vez, es que por más que el proceso sea largo, que aunque el proceso sea largo, no quiere decir que el resultado vaya a ser menos hermoso. Sí, démosle la gloria a Dios. Y a veces nos encontramos nosotros en momentos así, en una transformación, en una metamorfosis y a veces parece ser tan largo el proceso. A veces decimos, ya no funcionó, ya no se dio, ya no lo logramos, pero en realidad es que el proceso simplemente tal vez es más largo que el de los demás. Pero no quiere decir que sea menos hermoso. ¿Por qué? Porque tiene la misma mano de Dios, el mismo sello de vida de Dios en tu propósito y en tu vida. Así que nosotros tenemos que entender que estamos
en ese proceso de transformación y por eso no debemos desechar inmediatamente la voluntad de Dios para nosotros, aunque parezca larga, aunque parece que no hay respuesta, aunque no me guste esperar y tener paciencia. Aunque quiera buscar otras soluciones, tenemos que confiar en el proceso de Dios en nuestra vida. Y por eso el apóstol Pablo les dice, no se amolden a este mundo, no tomen la forma de este mundo. Al contrario, sean transformados. El mundo nos quiere moldear, pero solo el Señor nos puede transformar. Y cuando el enemigo te deforma, Dios te transforma. Y esa es una verdad para cada uno de nosotros. Porque siempre vamos a estar expuestos a que el enemigo quiere meter mano, manosear el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Pero Dios tiene planes y Dios en ese momento saca la cara y dice, no, esa no es él, esa no es ella. Yo puedo seguir transformando hasta que se convierta en lo hermoso que hice para él y para ella. Entonces, no te amoldes, sé transformado. Permite que Dios transforme tu vida. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación, dice ahí, de nuestra mente. Muchas veces nosotros decimos, Dios cambió mi vida. ¿Cuántos han usado esa frase? Todos la hemos usado cuando testificamos, cuando queremos decirle a los demás lo que Dios ha hecho, decimos, Dios cambió mi vida. Pero ¿saben en realidad lo que eso significa? Eso se traduce en, Dios cambió mi manera de pensar. Y cuando cambiamos de pensar, la vida cambia. Entonces eso es lo que Jesús hizo con nosotros y hace constantemente con nosotros. Cambia nuestra manera de pensar. O sea, es la misma palabra, igual que arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar porque me siento culpable. Arrepentimiento no es cambié de religión. Arrepentimiento es ver a Jesús, descubrir su persona y entonces reconozco inmediatamente el estado en el que me encuentro y que necesito una transformación. Por eso debemos de renovar nuestra mente, permitir que el Espíritu Santo, que es quien lo hace, pueda renovar una y otra vez esos pensamientos, esas ideas, esas creencias que el mundo quiere formar en nosotros, para que más bien el Espíritu Santo las pueda transformar y tengamos la renovación que cada uno de nosotros necesitamos y así poder cumplir la voluntad de Dios. Cuando nuestra mente es renovada, se nos da una nueva conciencia. O sea, en otras palabras, antes estábamos inconscientes, sin Cristo. No estábamos conscientes de la vida, no estábamos conscientes de nosotros mismos, no estábamos conscientes de los demás. Pero en el momento que renovamos nuestra mente y somos transformados, empezamos a tener una conciencia, una moral. Empezamos a pensar en las cosas que Dios quiere y puede hacer, pero también en quién somos nosotros y nos da identidad. Y también cómo debemos de ser con nuestro prójimo y entonces cumplimos así la voluntad de Dios. Llegamos a tener una nueva conciencia. Lo que pasa es que nosotros a veces basamos nuestra vida en sentimientos y en emociones. A veces simplemente queremos seguir lo que sentimos y tomamos decisiones con respecto a nuestros deseos. Y eso no siempre tiene que ser así. Si cada una de las decisiones que nosotros tomamos está basado en sentimientos o en lo que siento, nuestra vida sería un desastre. Ahora, hermanos, seamos realistas. Todos en algún momento hemos tomado decisiones porque nos sentimos o no nos sentimos. ¿Cierto o no? ¿Y qué errores hemos cometido, verdad? Me siento enojada, entonces hago esto. Tengo miedo, entonces no hago nada. ¿Cierto o no? Entonces, por eso, consejo,
no se base en sus sentimientos para tomar decisiones. Básese en convicciones. Otra de las frases que muchas veces he escuchado, muchísimas, y yo creo que se volvió como, no sé, bueno, demasiado popular entre nosotros los cristianos es: si usted siente paz, es de Dios. ¿La ha escuchado? Es más, yo creo que hasta le hemos aconsejado, hermanos. Si usted siente paz, es de Dios. Si trae paz, es Dios. Y déjame decirle algo. A veces eso no es tan cierto. A veces, cuando tenemos que confrontarnos a nosotros mismos y tomar una decisión dura y difícil, lo menos que sentimos es paz. Y no quiere decir que no sea de Dios. ¿Cierto o no? Porque entramos en un conflicto interno. Y entonces nos decimos, ¿qué hago? Estoy angustiado, estoy estresado, me siento mal. ¿Qué hago? Ahí no sentimos paz. A veces sabemos que algo es la voluntad de Dios. Y entonces en lugar de seguir eso, queremos hacer nuestra propia voluntad y seguir nuestros propios caminos. Entonces por eso nos encontramos en un conflicto. Paz es ausencia de conflicto. Entonces, cuando tomamos una decisión y no sentimos paz, o cuando tenemos que tomar una decisión, mejor dicho, y no sentimos paz, no quiere decir que no sea de Dios. Tal vez es más de Dios de lo que usted imagina. Lo que pasa es que su carne está en conflicto con su espíritu. O nosotros con nosotros mismos. Entramos en un conflicto en que decimos, ay, no sé, quiero hacer esto, pero quiero también hacer lo otro. O tengo que hacer esto, pero quiero hacer lo otro. Quiero endeudarme, pero sé que no está bien. Quisiera ser infiel, pero sé que no está bien. Tantas decisiones en las que no sentimos paz, pero te aseguro que si es una buena decisión, al final dará como fruto paz. Entonces en el momento te va a doler, en el momento te vas a sentir ansioso, angustiado, muchas emociones revueltas, pero al final el fruto va a ser paz. Entonces tenemos que empezar a pensar a largo plazo, no a corto, porque a corto plazo tomamos muy malas decisiones porque nos queremos sentir bien hoy, y tal vez tenemos que sentirnos un poco mal hoy para poder sentirnos bien los días que vienen. ¿Cierto o no? Así que no creamos a veces en esa frase donde dice, si trae paz es de Dios. Ahora, puede ser que sí, no estoy diciendo que en todos los casos no es así. Hay momentos donde uno siente esa paz de Dios, Dios te trae esa paz y te dice, esto es lo correcto de hacer. Pero al inicio puede haber un conflicto dentro de nosotros. Otra de las cosas es cuando basamos nuestra vida en acciones. Entonces ya no solo tomamos decisiones con respecto a lo que sentimos, sino que tomamos decisiones sobre lo que tengo que hacer y punto. Entonces buscamos consejería y nos decimos, bueno, pastor, pastora, ¿qué tengo que hacer? Estudio esa carrera, dejo a mi marido, o sea, preguntas que se hace la gente. Estudio eso, ¿será esa la persona para mí? Y quieren que uno se los responda. Hermanos, no sean así, por favor. No es broma, pueden tener consejo nuestro a través de la palabra, que creo que es el mejor que les podemos dar. Pero a veces simplemente lo que tenemos es como una vagancia espiritual. No quiero pensar, entonces que otro piense por mí. De verdad, se vuelve algo así. No he tenido tiempo, además, ay, estoy tratando de evitar pensar en eso. Mejor le pregunto al pastor, a la pastora, ¿qué puede hacer? O le pregunto a mi grupo de discipulado, que ellos me digan qué es lo que tengo que hacer, porque yo no quiero pensar, yo no quiero meterme en ese meollo. Y sabe una cosa, para encontrar la voluntad de Dios, tienes que hacerte las preguntas más difíciles que te puedas encontrar. Porque cuando hablamos de renovar nuestra mente, estamos hablando de que es Dios cambiando nuestra mentalidad. Y para poder cambiar de mentalidad necesitamos preguntarnos cosas, cuestionarnos cosas. Aún aquellas que son difíciles, porque a veces simplemente queremos, ay, esto es de Dios y ya, y tomarlo y listo, pero no queremos pensar, por ejemplo, en las consecuencias que esa decisión puede traer. ¿Cuánto va a afectar esto a mis hijos? ¿Cuánto va a afectar esto a mi cónyuge?
¿Cuánto va a afectar esto a mi familia? ¿Cuánto va a afectar a las personas a mi alrededor? No queremos pensar en las consecuencias, queremos el deseo y el placer del hoy. Pero una mente renovada piensa en las consecuencias. ¿Por medio de qué? De dos cosas que habla la palabra de Dios. Prudencia, la prudencia es sabiduría, y la otra de ellas, discernimiento. Tienes al Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Y el Espíritu Santo te llama a discernir. Es más, te dice, prueben los espíritus, disciernan cuál es esa voluntad de Dios. Por eso Pablo les decía, cuando ustedes tienen la mente renovada, entonces pueden comprobar la voluntad de Dios. En otras palabras, disciernan la voluntad de Dios. Tienes la capacidad de discernir. Y cuando hablo de discernir, estoy hablando de saber cuándo es Dios, cuándo es el enemigo y cuándo soy yo. Y eso es difícil, no les digo que no es fácil. ¿Por qué? Porque es exactamente eso. Comprobar la voluntad de Dios, tomar una decisión es un proceso. No es algo que simplemente, ok, decido hoy y listo. Y vamos a ver, yo asumo las consecuencias, ¿a qué me pongo? No. Discernir es esto que viene de Dios. A veces nos encontramos en pruebas. El Señor permite exactamente ¿para qué? Para cambiarnos por dentro, para cambiar nuestro interior. Pero hay otros que entonces, en lugar de humillarse bajo esa mano poderosa de Dios, dicen, eso es el diablo. Y reprendo al diablo y le echan la culpa al diablo y el diablo nada tiene que ver. Hay otros que más bien es, esto es una prueba, Dios me está formando. ¿Y cuál Dios lo está formando? Tal vez es el diablo que le tiene ahí, no sé, el zapato encima, usted se lo quita rapidito. No, de verdad, o sea, usted es más poderoso que el enemigo. Mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Y por eso entonces tenemos que saber discernir si es el enemigo, si es Dios, o al final de cuentas es cosa nuestra. Tal vez es algo interno que tenemos que arreglar. Por eso tenemos que saber que no debemos de ser personas vagas espiritualmente. Y la espiritualidad tiene que ver mucho con nuestro pensamiento también. A veces creemos que no. Obviamente tiene que tener el ingrediente de fe, pero también tiene que tener el ingrediente de razón. La fe y la razón no son contrarias. En algunos casos sí, pero cuando hablo de tomar decisiones, el Señor, por eso dice, nos renueva la mente, el entendimiento, la conciencia, para que aprendamos a seguir la voluntad del Padre y la voluntad de Dios en nuestra vida. Y dependerá, por supuesto, también de la definición de éxito que tengamos cada uno de nosotros. Porque todos queremos hacer la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios es bendición y es algo bueno. El asunto es que a veces definimos el éxito como algo externo o aquello que es superficial. Y entonces dejamos de ver el éxito como algo que más bien está en nuestro interior. Que cuando sos capaz de vencerte a ti mismo, ¿en qué sentido? En las emociones que no han estado correctas, en las decisiones que no han estado correctas, en el pecado que una y otra vez quiere alimentarse más. Entonces, ahí no estaríamos teniendo el éxito que es verdadero. Porque todo cambio viene siempre desde adentro. Nosotros esperamos que los cambios sean externos. Iglesia, les digo la verdad y la Biblia lo ve una y otra vez y lo dice una y otra vez. Los cambios vienen adentro, vienen en tu espíritu, vienen en tu corazón, vienen en tu mente, porque no se trata de lo externo, se trata de lo que está aquí. Y lo que está aquí va a definir el éxito del mañana. Por eso fue que en un momento Jesús les decía a sus discípulos en Mateo 6, tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Por qué? Porque es en el secreto donde somos transformados. Cuando nadie más te ve, cuando nadie sabe
lo que estás pasando, cuando nadie sabe lo que estás pensando y con lo que estás batallando, ahí es entonces en donde Dios empieza a trabajar, si tan solo se lo permites. A veces queremos que Dios trabaje solamente en lo externo, que alguien ore por mí, que alguien haga las cosas por mí. Y no lo tome a mal, la iglesia existe para eso, existimos para eso. Pero cuando se trata solo de fuera, entonces nunca vamos a tener la convicción de cambiar lo que hay aquí, que es tu responsabilidad y que el Espíritu Santo lo puede transformar si te permites que Él lo haga en lo secreto. Que Él te transforme y te cambie tu manera de pensar. Cambie todo lo que eres. Y te convierta a su imagen, lo que Él planeó desde un principio. Una vez más. Por eso trabaja en lo privado. Aprende a lidiar con esas cosas que no has querido lidiar. Aprende a lidiar con tus pecados. Aprende a lidiar con tus malos pensamientos. Aprende a lidiar con esos deseos que sabes que no te llevan a la voluntad de Dios. Porque una vez que los vences, ahí creciste. Y si creciste, has encontrado el éxito. Le podemos dar gracias a Dios. Por eso discernamos cuál es la voluntad de Dios. Que la voluntad, llegar a la voluntad de Dios es un proceso, no es una fórmula, no es una receta, no es como si hace esto y esto va a encontrar la voluntad de Dios. No, se trata de renovar nuestra mente. Y en el momento en que nuestra mente es renovada, entonces podemos pensar como piensa Cristo. Alinear nuestros pensamientos a los de Él y así podemos tomar las mejores decisiones. Por supuesto, apóyese en los demás. Claro que sí, hay voces de sabiduría que pueden estar a tu alrededor. Muchas de esas voces, tal vez, no sé, la forma en que te lo dicen no son correctas, pero lo que te dicen puede ser muy cierto. Hay papás que tal vez no saben decir las cosas de la mejor manera, pero te están diciendo una verdad. Y es un consejo sabio, a pesar de que la forma en que lo dijo no fuera sabio. No sé si me explico. Igual con los hijos. Los hijos también pueden dar consejos sabios a sus padres. Lo he visto, he sido pastora de jóvenes todo el tiempo que tengo convertida. Y lo he visto, hay hijos muy sabios, más centrados muchas veces que sus papás. A ellos también los puedes escuchar. Ahora estamos hablando también de consejeros, estamos hablando inclusive de expertos o profesionales, dependiendo del área que necesitemos. No digo que solamente lo vivas tú mismo y te olvides de todos los demás, porque no se trata de eso, para eso está la iglesia. De hecho, en Romanos capítulo 12, después de ese versículo 2, más adelante, habla acerca de los dones espirituales. Quiere decir que nos podemos apoyar en los dones de otros también para poder encontrar la voluntad de Dios. Y antes que eso dice que debemos de ser un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Entonces, leamos la palabra, meditemos en ella, estudiemos lo que Dios nos quiere decir para que así podamos encontrar esa voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Como conclusión, ¿cómo es entonces la voluntad de Dios? Debemos de ser renovados, no amoldarnos a este mundo. Dios nos transforma y dice la Biblia que vamos a comprobar, vamos a discernir y vamos a darnos cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando leí y estudié estas tres palabras, me di cuenta que se trata más de lo que la voluntad de Dios produce. Porque cuando hablamos que la voluntad de Dios es buena, quiere decir que está lista para llevar fruto. Entonces, cuando tomas una buena decisión en Dios, basado en su palabra, estás listo para que esa decisión empiece a dar el fruto que tiene que dar. También es agradable, quiere decir que es placentera, que puede traer una satisfacción para vos.
Porque a veces pensamos que las decisiones difíciles no me traen satisfacción. Tal vez, como les dije anteriormente, en el momento no. Pero después te vas a dar cuenta que sí era placentero. Que sí hay satisfacción una vez que tomamos una buena decisión para Dios. Y por último, perfecta. Me habla de una voluntad completa. En otras palabras, que me lleva a la madurez. Les doy un tip. Si quieres tomar una buena decisión, toma una decisión en la que encuentres crecimiento. Crecimiento espiritual, crecimiento emocional, crecimiento mental, que puedas crecer en cada área. Y cuando no sepas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, entonces utiliza tu mente. Utiliza tu pensamiento. Hazte las preguntas difíciles. Pregúntale a otros que tienen la sabiduría y que te pueden hablar al respecto. Y en otros casos, espera hasta que el Señor haya transformado tu mente y puedas descubrir esa voluntad de Dios. Pastora, ¿y qué de los que sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero no la queremos? Porque también nos pasa. No sé si les ha pasado. Hay momentos en que al igual de que Jesús le decimos, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Desearía no tener que vivir esto. Pero si es su voluntad, nuestro mayor ejemplo, ¿qué hizo? Porque a veces batallamos en contra de la voluntad de Dios. Al menos yo, y hablo a título personal, hay momentos donde me he encontrado batallando con Dios con su voluntad. Y ahí simplemente tengo que arrodillarme como lo hizo Jesús y decirle, Padre, si es posible no pasar esto, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad, lo que tú quieres, porque lo que tú quieres va a traer fruto. Lo que yo quiero tal vez no lo traiga, entonces a largo plazo no va a ser satisfactorio, no va a ser bueno y no va a ser agradable. Las más fuertes batallas, iglesia, se ganan en oración. Muchas con acciones, es cierto, pero yo les quiero hablar desde el corazón. Muchas de nuestras batallas se ganan en oración. Humillados bajo la mano poderosa de Dios, hasta que llegue su tiempo y Él haga con nosotros lo que Él ha planeado hacer. Peleemos nuestras batallas en el Espíritu. No peleemos con personas. No peleemos contra ideas, contra creencias. Peleemos espiritualmente la batalla de fe que Dios nos ha mandado a pelear. Y busquemos su voluntad, no la nuestra, no mi deseo, no lo que yo quiero, sino lo que Él tiene planeado para mí. Puedes inclinar tu rostro, por favor. Hoy quiero dirigirme a esas personas que tal vez hoy nos visitan por primera vez o nunca han hecho una oración para aceptar a Jesús en su corazón. Si hoy quieres aceptar a Jesús en tu corazón, te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. Es una oración de fe para entregar tu vida, para entregar todo lo que sos. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te doy las gracias por tu amor y por tu perdón. Hoy reconozco el estado en el que estoy, que necesito de un Salvador, que necesito de un Cristo que me transforme, y por eso te pido que transformes mi vida.
Hoy te hago ese dueño para que tú trabajes en mí tu imagen, Jesús. No la que yo he querido, no lo que los de afuera han querido, la imagen que tú quieres para mí. Hoy te acepto en mi vida, te acepto en mi corazón y te doy las gracias porque a partir de ahora no camino solo, caminaré contigo. Amén y amén. Y a quienes hicieron esa oración, les damos todos un aplauso. Y nos ponemos en pie, iglesia, porque vamos a tomar un momento, unos minutos, para que libres ahí donde estás tu propia batalla. Porque no se trata de después, no podemos dejar las cosas para después. La voluntad de Dios es hoy. La voluntad de Dios empieza hoy. Así que hoy es tiempo de librar nuestras propias batallas. Ahí donde estás, ponele nombre a tu batalla. ¿Cómo se llama la batalla que has tratado de librar? Esa batalla en la que te encuentras hoy, ponele nombre y presentala delante de Dios. Habla con Dios en este momento. El Espíritu Santo está en este lugar. Y la atmósfera de fe es lo que permite que milagros como la renovación de nuestra mente y la transformación puedan darse. Y tal vez has estado batallando en no quiero creer más, no quiero seguir más, no quiero tomar esa decisión, pero hoy en el nombre de Cristo Jesús, Dios te hace más que vencedor, porque mayor es el que está en ti. Si hay ideas o creencias, pensamientos que se han formado por medio de otros, permite al Espíritu Santo que traiga transformación y abre tu mente y abre tu corazón y abre tu espíritu de una manera simbólica y dile: hoy quiero que me transformes, hoy peleo mi batalla aquí en este lugar, en mi iglesia, en el lugar donde me has plantado, Señor, porque no estoy solo, tú estás conmigo. Y si tú venciste, Señor, y tú estás dentro de mí, yo puedo vencer cualquier situación que esté dentro de mí en conflicto, Señor, para que finalmente traigas paz a cada mente, a cada vida, a cada corazón, porque tú venciste, Jesús.
conmigo: Jesús, tú eres mi victoria. Jesús, tú estás conmigo. Y si tú peleaste y batallaste hasta el final, yo también lo haré hasta el final. Y si tengo que dejar mi voluntad para seguir tu voluntad, Señor, eso es lo que quiero hacer. Seguirte a ti, seguir tu voluntad buena, agradable, perfecta, Señor. Vamos a repetir todos juntos: Señor, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad, permitiendo que el cielo y tu reino sean efectivos en mí, Señor. Ayúdame, puedes repetirlo: ayúdame a librar mis batallas por medio de tu Espíritu y confrontar lo que tenga que confrontar